Les salvo el conejo taco del 1 de octubre, han pasado como 10 días desde que empecé a hacer estos videos y me preocupa el ritmo. Espero realmente terminar los 50 videos pendientes. Afortunadamente he conseguido un editor que me ayudará a estar editando este episodio. En esta ocasión hay más contenido cortado del usual. Hay tanto que no bromeo cuando digo que me asombra cómo el staff se salió con la suya para que el episodio sea entendible, a pesar de las omisiones. Omisiones que sinceramente hubieran ayudado mejor a que la gente deje de calificar a Ren y Ran como waifu genéricas en su época. Me he dado cuenta que tiendo a mencionar cada detalle y como que demoro mucho con eso, así que para acelerar esto trataré de no mencionar cada dato cortado, sino que mejor hablaré sobre subtramas cortadas, es decir, en vez de mencionar detalles sueltos, trataré de agruparlas en un único subtema, para así hablar de la ausencia de estos en conjunto en vez de repasar cada uno. Antes de seguir, un agradecimiento a todos los que pagan la membresía del canal. Por ahora no hay nuevos miembros, así que no hay alguien nuevo a quien saludar. De todas formas, una vez más, gracias a todos los que pagan la tier más cara del canal y también gracias a los de las demás tier. Bienvenidos a contenido cortado de la primera temporada, episodio número 4. El episodio 4 inicia el arco 2 del anime. Este arco abarca desde la llegada de Subaru a la mansión por primera vez hasta el momento exacto donde Ren se enamora de él. Hasta ahora, este es uno de los episodios que más ha cortado de la obra. Si bien es verdad que adaptaron las piezas de información clave que necesita saber el espectador para entender el misterio de esta parte de la historia, esto se hizo sacrificando muchos pequeños momentos que acentuaban la relación de Subaru con los personajes en esta parte. No les miento, la primera vez que vi esto en el anime me aburrió un poco, pero leer todo lo cortado en la novela hizo que sea mucho más disfrutable los giros de trama. Pero antes de mencionar las subtramas cortadas, quería hacer una mención especial a un cambio que la novela ligera hizo para bien. Verán, en el borrador de la novela, Subaru en esta parte de la historia era insufrible. Y no exagero cuando digo que era un pervertido. Estaba constantemente haciendo chistes eróticos e incluso parece que el cast también era más pervertido del usual. Ejemplo de esto es que la Emilia del borrador original termina insinuando que si Subaru quiere su cuerpo como recompensa por salvarla, ella aceptaría. Incluso el mismo Roswell, cuando escucha esto, en vez de regañarla por estas palabras, dice que les dejará hacerlo en el comedor. Subaru, antes de reaccionar y volver a sus sentidos, solo responde diciendo que el comedor sería un lugar incómodo para su primera vez. Recuerdo que también había más escenas como esta, como Subaru encontrando los interiores de las chicas de la mansión. Un interior azul, rosa y blanco. Ya sabes a quién le pertenece cada prenda. Parece que al pasarlo a la versión oficial, el autor dio marcha atrás con este lado de la obra, ya sea por voluntad propia o por presión de su editor, y modificó las cosas para tener el Subaru del anime. Un Subaru que sigue siendo un idiota, pero no un idiota indecente. Creo que entre las cosas más interesantes que fueron cortadas es una mención a cómo se clasifican los espíritus en el mundo de R0. Esto ayuda a esclarecer mejor qué es Pac, pero como Pac no es relevante en esta parte, pues al diablo con su trama. El que se corte esta parte de Pac también hizo que se corte una jugada inteligente que Subaru realizó, donde este hacía que el espíritu lo examine para que pueda detectar que no tenía malas intenciones hacia Emilia. Este movimiento hace que tanto Emilia como su padre ignoren por qué es que Subaru decidió ayudarlos en los episodios anteriores, a pesar de, técnicamente, no conocerlos de la nada. Y hablando de episodios anteriores, acá al fin se explica por qué es que Emilia terminó solo en la capital. La respuesta a esto es que se distrajo viendo ciertas tiendas y terminó alejándose de Ran. De esta forma conecta con las novelas secundarias que comenté en el video anterior. Lamentablemente se omitió una mención a Frederica. Llega un momento en la novela donde las hermanas la mencionan y de hecho el traje que termina usando Subaru es un traje de ella que fue adaptado para que le quede a él. Lástima que Frederica no saliese en la primera temporada, así que se optó por cortarla del relato. Ah sí, antes de que se me olvide, hay dos menciones de Subaru hacia su padre. No son revelaciones grandes, pero digamos que hay momentos de la novela cuando se queda solo que piensa en sus padres y según lo que recuerda de ellos, intenta guiarse para tomar decisiones. Acá, por ejemplo, pensó en ellos cuando cosía su uniforme y cuando despertó a solas en la mansión. Es bonito ver cómo es que el autor sí fue sembrando los detalles de su familia desde acá, a diferencia del anime donde no hay una mención directa por parte del protagonista a sus progenitores. Creo que esos son todos los cortes más interesantes que fueron omitidos, pero ahora déjenme hablarle de dos subtramas que considero no fueron tan bien tratadas. Empecemos con la subtrama de Ren y Ran. Si bien el anime hace un buen trabajo mostrándonos cómo ella se relaciona con el protagonista, también es verdad que el anime simplificó muchos de estos momentos. De hecho, esas escenas que se muestran rápidamente donde el protagonista pasa el día con ellas, en realidad son muchas más largas en la novela, pero el anime solo nos dio un vistazo a ellas.
Esto hizo que se perdieran algunos detalles que hubieran endulzado mejor la historia, como el hecho de que Ren empezó a mostrar hostilidad contra Subaru en cuanto este le dijo que ella también es bonita y que brillaba por su cuenta sin compararse con su hermana mayor. Como ya sabemos el pasado de Ren y sabemos que ella es alguien que intenta parecerse todo lo que pueda a Ran a fin de compensar lo que pasó la noche de la tragedia, pues las palabras de Subaru sonaron a que menospreciaba su resolución. De hecho, es desde acá donde Ren ya empieza a tener problemas para ocultar sus intenciones asesinas. Lo disimulaba tan mal que Ran tuvo que intervenir y engañar a Subaru diciéndole que como Ren es la que corta el cabello en la mansión, pues parece que a su hermana menor le molestaba el mal estilo del pelo de Subaru. Ren dándose cuenta de que su hermana vio otra vez de su acto solo sigue con la mentira. Eventualmente esto haría que también se elimine una escena donde Subaru y Ren hacen una promesa. En esa promesa Ren decidiría confiar un poco en el protagonista y accede a cortarle el cabello en cuanto él vuelva de su cita con Emilia. Sé que cortarle el cabello no suena a algo donde refuerza tus lazos con alguien que te cae mal, pero al menos es el primer paso para estar abierto al diálogo. Lamentablemente el mundo terminó antes de esto, pero pienso que si esta muerte nunca hubiera ocurrido, Subaru y ella hubieran terminado llevándose bien, a diferencia de los siguientes bucles. Aprovecho que cubrimos el tema de Subaru y Ren para comentar que hay una historia secundaria que narra cómo fue que Subaru llegó a la mansión inconsciente y herido. Se dice que Ren lo recibe y Beatriz lo cura, pero cuando todos se fueron a dormir, Ren regresó al cuarto de Subaru e intentó estrangularlo. Iba a hacerlo, pero en ese momento el dormido Subaru habló entre sueños y eso despertó a Ren de su trance asesino. Solo se aleja pidiéndole al invitado que por favor se retire pronto. Recuerden que para este momento Subaru estaba apestando por el uso de su poder y Ren podía detectar el miasma. El miasma es el aroma que tenían los cultistas que mataron a su familia. En fin, qué lástima que todo esto no haya podido adaptarse. Quizás esto hubiera hecho que la gente entienda mejor el conflicto que tenía Ren con el protagonista, e incluso hubiera dado un poco más de complejidad a la sirvienta azul. Otra subtrama que fue adaptada muy bien a tal punto que no tengo quejas fue la subtrama de Beako y Subaru. El anime te deja en claro que estos dos tienen una extraña sinergia. Es por esa sinergia que Subaru es capaz de encontrarla y entrar a la biblioteca prohibida, o cómo es que Subaru logra llevarse bien con ella aunque ellos no lo acepten. Eso sí, recuerdo quedarme algo sorprendido cuando Subaru dijo que si Beatriz fuera de su edad, seguramente habría un triángulo amoroso entre él, Emilia y ella. En fin, detalles. Pero si bien lo que diré ahora no es un contenido cortado, sí es una observación que me hice viendo este capítulo. Cuando Subaru visitó a Beatriz antes de dormir, él ya estaba maldecido por el perro, y en episodios posteriores, vemos que a cierta distancia Beatriz ya puede detectar si alguien se encuentra maldecido. Pero acá observamos que a pesar de aparentemente darse cuenta de esto, no hace nada por ayudarle. Luego, cuando en la segunda temporada vemos la historia de Beatriz, vemos que es una chica algo tsundere, pero aún así ayudaría a otros si realmente la necesitan. Y como que ver qué pasó de Subaru en esta parte de la historia pues queda un poco fuera de personaje. Quizás solo ya era tarde para borrar la maldición de Subaru, o quizás no se había involucrado mucho con él para este punto de la historia. Pero sea cual sea la opción que elijas, este es algo que no tiene mucho sentido en retrospectiva. Ojalá alguien le preguntase esto al autor en su sesión de preguntas y en vez de preguntarle por el color de los calzones de Félix. El episodio termina con Subaru despertando después de su primera muerte. Vayamos con la siguiente sección. La verdad, en cuanto a los tweets, es lo mismo de siempre. Uno que otro es interesante y uno que otro es una tontería. Pero al menos seleccioné lo más curioso para que tú no tengas que entrar a revisar los tweets de abril del 2016 del autor en vez de hacer algo más productivo toda la tarde del 1 de octubre. Creo que necesito un hobby. El primero que llamó mi atención es uno donde el autor confiesa que la librería de Beatriz es un sitio el cual él no planeó detalladamente. De hecho, fue un diseño que el anime hizo grande a propósito, y aun cuando es algo que el autor no estipuló, terminó quedándose así. La verdad, este es algo que no me sorprende que pasase, y eso porque Tafei no es muy bueno escribiendo escenarios, al menos no en los primeros arcos. Segundo, acorde al autor, el cuarto donde Subaru se prueba la ropa es un cuarto el cual está lleno de puros trajes del marqués. Lo curioso es que parece que hay prendas femeninas, o es que a Roswell le gusta travestirse, o son prendas de la época donde él había nacido como mujer. Tercero, según la etiqueta de la clase alta, Subaru debería de sentarse lejos de Emilia, pero como Subaru no es alguien que precisamente sigue las etiquetas, pues terminó sentándose al lado de la protagonista, en esa escena donde desayunan. Cuarto, supuestamente el cuchillo que sale en la cocina tiene un nombre grabado, pero no sé dónde carajo se ve un nombre escrito allí. Llegué a pensar que quizás estaba grabado en el idioma de Lugúnica, pero no he logrado descifrarlo. Dejo el alfabeto del lenguaje de ese mundo y se cae en pantalla por si alguien se anima a desencriptar lo que dice ahí. Quinto,
Algo que impresionó al autor es que parece que el sello de Roswell Takehito Koyasu no necesitó ninguna dirección para grabar sus líneas, sino que simplemente hizo lo que él creía que sonaba mejor y a todos les gustó. Alto crack. Sinceramente me sorprendió el breakdown de la semana. Me sorprendió porque la trama que contaron era una trama única, es decir, ni siquiera salía en las novelas. Si tuviera que deducir algo, deduzco que no adaptaron alguna historia secundaria, y eso porque como andamos en el primer bucle, pues todavía no hay algo interesante por contar. Aunque hubiera sido muy genial que adapte la historia secundaria de Ren que mencioné durante el video. Esa historia donde ella intenta estrangular a Subaru cuando se queda sola con él en la noche en la que llegó. Me imagino que no lo hicieron porque consideraron que sería spoilear la trama. El break time en sí abarca una conversación que tuvo Subaru con las hermanas durante su primer día. Solo hablan de cómo es que Subaru parece no tener sentido común en este mundo, y cómo es que le cuesta comprender ciertas cosas de la cultura. Obviamente nosotros sabemos que eso pasa porque es de otro mundo, pero las hermanas ignoran el mundo de Luguni que creería eso si es que Subaru se los dijese. En fin, si realmente les gusta ver a dos hermanas hacerle bullying a un fracasado que recién conocen, pues quizás esto sea para ustedes. Y esto es todo por hoy. Siento si es que el video tiene un formato distinto y es más corto del usual, pero como les digo, creo que es algo aburrido ponerme a detallar cada jodido dato cortado, así que aparte de solo mencionar los más interesantes, he decidido agruparlo en subtramas. Coméntame qué te pareció, y si quieres ver la continuación de esto te pido que hagas clic en el video que te sale ahora mismo.